Muy buenas tardes, ¿cómo están? A ver, vamos a esperar que se vayan conectando. Si quieren ir diciéndome de dónde se conectan. Buenas tardes, buenas tardes. Claudia, Isis, Robert, 19. Muy buenas tardes. Este directo eh, es para darles a conocer un poquito el libro La llave de la felicidad, caminando hacia tus metas, que curiosamente cuando lo concluí de escribir fue el 14 de junio de este año, que casualmente es también la fecha cuando nació mi hija, hace ya 22 años. Entonces es interesante todas estas casualidades que suelen repetirse en fechas determinadas y que a veces, porque me ha pasado en otras fechas, en otros determinados momentos, que no soy tan consciente. Y luego repasando o por alguna casualidad te hace ver que ese día en el cual sucedió ese evento, pues tenía relación con otras fechas importantes en mi vida. Así que bueno, decirles que por azar voy a abrir una, una determinada página y vamos a leer un poquito. Pues vamos a leer aquí. Cuando vivíamos en la selva, hace millones de años, nos protegía de los depredadores, pues ponía en marcha el mecanismo de huida. Además, se activa cuando realmente alguien nos persigue o en caso de estar físicamente en peligro. Afortunadamente esto no ocurre hoy, no con frecuencia. Entonces, lo que más tememos es otra clase de miedo, sobre todo miedo a enfrentar nuestras emociones menos escuchadas, nuestras emociones menos permitidas o menos atendidas. Hago este inciso aquí. Como el miedo al que dirán, miedo a ser ridículo, miedo al rechazo, al abandono. Y también con esas creencias de que no somos válidos o no somos suficientes. ¿Qué sucede con esto? Que también forma parte de nuestra personalidad y de la identidad del ego. Eh, Ciertamente creamos un muro en el cual nos protegemos de que, con esa creencia de que algo en el exterior nos puede hacer daño. Ahí es cuando una persona se acerca en el sentido de que pueda tocar nuestro interior, ya sea desde la vista de para un bien o para un mal, es ahí cuando empieza esa huida. ¿Y el mecanismo del ego qué hace? Pues lo se puede hacer de una manera tan sutil que incluso veamos o creamos que como la otra persona ha ido sumando A más B más C, pues nosotros hemos decidido tomar esa decisión. Si nos analizamos, hay muchas secuencias en nuestra vida que se repiten. Y lo que intentamos hacer a través de eso es evitar entrar en profundidad en esa emoción. A mí me pasó durante mucho tiempo la emoción de abandono. ¿Qué sucede cuando tienes esa herida, no eres consciente de ello, y cuando empiezas a profundizar en una relación, ya sea personal, amorosa, de trabajo, y llega quizás a cierta intimidad o llega a ese punto en el cual tú tienes que seguir creciendo, tienes la opción de seguir creciendo, de seguir avanzando o quizás de que te conozcan más, de poner en práctica nuevas habilidades. Y si yo no gestiono bien eso, ese suceso,
voy a tender a huir. A huir porque mi ego, va a empezar a decirme que si me descubren, que si lo vas a hacer y no lo haces bien, te pueden abandonar. Porque hay dos maneras de interpretar una situación. Lo puedo interpretar como un abandono o un rechazo. Pero yo las interpretaba como un abandono. Como que si a lo mejor me despedían o si a lo mejor en alguna relación amorosa la persona se iba, lo sentía como un abandono, no como un aprendizaje, no como, bueno, estamos tomando diferentes caminos, diferentes decisiones, por lo que sea quizás estamos en diferentes niveles de conciencia, o uno ha evolucionado más, el otro no. Entonces hay un momento en que los caminos se pueden llegar a separar. Pero para que yo no sintiera eso, para que yo no llegara a ese límite, ¿no? A ese borde donde realmente tendría que escucharme, ¿no? Y sentir para avanzar ante ese miedo que me podría causar el que la persona me conociera más, pues empezamos una huida. ¿Y cómo hacía esa huida? Pues empezaba a observar las cosas malas de la otra persona. Empezaba a enfocarme en todas esas cosas que no me gustaban. ¿Para qué? Porque así tenía todas esas excusas para salir de esa relación. Les hablo de mi caso personal. No todas las personas pues toman la misma salida. También es verdad que cuando está la herida de abandono, tendemos a ser necesarias para las otras personas. Queremos ocupar el lugar de ser necesitadas para la otra persona. ¿Por qué? Porque mientras más la otra persona me necesite, va a ser más difícil que esa persona me llegue a abandonar. Entonces tenemos esa tendencia a ser casi perfectas, a hacer todo lo mejor posible, a ser muy exigentes, muy autoexigentes. ¿Por qué? Porque conecta con la creencia de que si soy perfecta, de si hago que la otra persona me necesite, va a ser más difícil nuevamente que me deje. Y todos estos mecanismos son mecanismos, como bien leía en el libro, que hemos desarrollado para no enfrentarnos a ese peligro. A ese peligro que desde nuestra amígdala y quizás desde esa parte inconsciente nos va a hacer reaccionar de esa manera. Cuando yo soy consciente de esa herida, tomo conciencia. Cuando estás ante esas situaciones, tienes como un momento, es como si vieras las cosas más despacio, como si las cosas sucedieran más despacio. Entonces tomas conciencia de que eso que se está presentando, esa persona que te lo está presentando, ese puesto de trabajo que te lo está presentando, que simplemente te está mostrando tu herida de abandono, tomas conciencia de ese gran maestro que se te está presentando y que simplemente te está diciendo, aquí todavía tienes que sanar. ¿Y sanar qué es? Darte cuenta de que todavía necesitas más amor en este puntito de amarte, de comprensión y sobre todo de coraje para crear una respuesta en la cual me permita avanzar, me permita crecer. ¿Cuál sería, por ejemplo, en una relación donde, digamos, si fuese yo, tengo esa herida de abandono y ya veo que estamos llegando a un nivel de intimidad en el cual la persona me puede conocer muy bien y va a descubrir eso que a lo mejor mediante el ser necesitada, mediante el ser perfecta ha creado ese personaje, pero llega un momento en la relación que no puede disimular. Y ante ese miedo de que me descubre y descubre que no soy tan perfecta, o ya me canso de estar siempre para la otra persona, en vez de huir antes de que pueda abandonarme,
conecto conmigo, conecto con esa herida de abandono y llegamos a ese punto y digo, bueno, estamos aquí. ¿Qué me está diciendo esta persona de mí? ¿Qué me está diciendo esta situación de mí? Y voy hacia adentro y me escucho y ahí va a salir la solución en el sentido de empezar a actuar diferente, en atreverme. Pues Judy, vamos a continuar con esta relación, pero vas a continuar empezando a ser auténtica, a no ser tan perfecta, a no querer controlar el otro desde que el otro me necesite, de estar siempre para el otro. Vamos a empezar a poner límites, primero yo hacia mí y permitirme hacer mis cosas, mi vida, realizar mis metas, que si estoy para ir al gimnasio, voy al gimnasio, aunque la otra persona me llame muy apurada, que necesita que la acompañe a cualquier sitio. A permitir que la otra persona también crezca y haga su trabajo. Porque si no entramos en estas relaciones en que la persona se desgasta. Y normalmente las personas que se desgastan son estas personas que tienen esta herida porque siempre dan. Con el pensamiento que si siempre doy, que si siempre estoy, esta persona me va a necesitar. ¿Por qué me va a abandonar si siempre estoy 100% para esta persona? Entonces les invito a entrar a su interior cuando tengan estos sucesos, ¿no? Cuando aparezcan estas personas, estos maestros, ya sean situaciones o ya sean personas, a entrar en su diálogo interno, en sus emociones, en su sentimiento, en su sentir. ¿En qué están pensando? ¿Qué están pensando que les está haciendo sentir de esa manera? Y sobre todo, atreverse y tener el coraje a entrar en esas heridas, ya sea de abandono, de rechazo, de humillación, de traición o de injusticia.